y clamando, pidiendo ladrón, pidiendo por favor que lo ayuden, ha sido una imagen... Es pasar todos los límites, sí. Gustavo, tener una persona moribunda, evidentemente moribunda, sí. en esa situación. Lo dejo ya con el relato de lo mismo y le mando un abrazo. Un abrazo, Víctor Hugo, hasta mañana. Señoras y señores, después de Víctor Hugo, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N. La realidad, lo que otros te ocultan, acá diariamente te lo comentamos. Lo que otros tratan de inventarte, acá la realidad te la contamos diariamente desde hace mucho tiempo, desde hace muchos meses. Y hoy vamos a hablar, ¿no? Hoy ha sido un día significativo para la Argentina, que hay que analizarlo y que hay que observarlo en profundidad. Lejos del relato diario y cotidiano que el gobierno te quiere instalar. Lejos de las distracciones diarias que el gobierno te quiere instalar. Hoy tenemos dos realidades concretas que se plasmaron allí a escasos metros, que enseguida las vamos a ver. Y además este tema de Zárate. Zárate es una ciudad populosa en la provincia de Buenos Aires, pero a la vez es una ciudad tranquila, se puede decir. Es una ciudad que viene, el intendente ha estado acá en varias oportunidades. Es otro de los intendentes que viene advirtiendo sobre el deterioro social. Es un intendente, Zárate, imagínense ustedes que Zárate se convirtió en los últimos años en una ciudad núcleo de mucho desarrollo industrial. Zárate y Campana, cuando uno va por la Ruta 9, por la autopista, cuando viaja Entre Ríos, ve el desarrollo industrial que ha tenido. Allí está la planta de Toyota, que tiene un desarrollo año tras año de muchísimas inversiones, pero además muchísimas fábricas. Y el intendente vino este año varias veces a este programa y vino advirtiendo sobre la caída de empleo, lo que pasó en la comisión allí con el tema de Atucha, que se dejó de proyectar y hubo gente suspendida, lo que pasó con otras construcciones que se estaban realizando, con despidos que han ocurrido, y eso indudablemente es foco de inseguridad. Y además pasó en los últimos días, ayer justamente me lo estaban comentando. La ministra Patricia Bullrich retiró 150 prefectos que había en la ciudad. Y dejaron desguarecida la ciudad. La ciudad ha quedado solamente con una dotación de siempre mínima de la policía de la provincia de Buenos Aires y de la policía local. Y es una ciudad donde estalló la inseguridad en este último tiempo. Y se producen hechos lamentables como el de hoy. Uno no puede ni siquiera ahí justificar lo que pasó. La imagen de hoy fue terrible, terrible, tremenda para una sociedad. El ladrón atropellado por el comerciante que lo había asaltado, pidiendo que lo ayuden en el suelo y la gente viniendo, los vecinos, a tratar de matarlo en el suelo. Eso ocurre cuando el Estado se retira totalmente. Cuando el Estado no está presente, empiezan a ocurrir los hechos de hoy de Zárate, lo que ocurrió hace menos de un mes con el dentista y con otros hechos de violencia cotidiana que se están produciendo en la provincia de Buenos Aires y que como sociedad ni siquiera ahí lo podemos justificar. Hoy hubo una marcha multitudinaria en la ciudad de Zárate, la gente pidiendo para que liberen al carnicero. Entonces, fíjense ustedes cómo está esta sociedad. Esto está ocurriendo además en este momento, porque la gente se había, ya desde hace varios días, se organizó un foro ciudadano en Zárate. Y hoy iba a haber una reunión a las 6 de la tarde de ese foro ciudadano donde están representadas todas las instituciones y la gente. La gente desbordó y prácticamente tomó el municipio, pidiendo por la libertad del carnicero, pidiendo justicia, pidiéndole a las autoridades por algo que deben darnos, que es seguridad. Porque es tiempo, ya es tiempo de terminar con versos marketineros. Los que están gobernando tienen que gobernar y ocuparse de las demandas de la gente y dejarse de versos marketineros, de relatos diarios y cotidianos, de vendernos una realidad que no es. Ahí está la realidad concreta que se ve.
Lo que ha pasado hoy en Zárate es preocupante y nos debe preocupar a todos como sociedad. Y después está lo otro, lo que pasó, las dos Argentinas plasmadas hoy a escasos metros. Fíjese lo que fue hoy este verdurazo en la Plaza de Mayo y en el otro lado, en el Centro Cultural Néstor Kirchner, el mini Davos, que el gobierno quiere instalar como que ya está todo resuelto, que ya vienen las inversiones, que de un día para el otro llovieron, que salimos de la recesión, que está todo espectacular. Mientras tanto, en la Plaza de Mayo, como pasaron los productores de frutas, fíjese lo que es esta imagen. La Plaza de Mayo hoy convertida en una gran feria. La Plaza de Mayo convertida hoy en una gran feria, porque la gente iba a tratar de conseguir una planta de lechuga. Estas son las dos Argentinas que tenemos hoy. La que el gobierno desconoce por un lado, la que otra la que nos quieren vender como es fantástico todo. Y después se producen declaraciones como la del ministro de Agricultura, Bursaile, que salió al cruce de lo que estaba pidiendo la gente. Escuchemos. En Plaza de Mayo hay un verdurazo, hay gente... Es muy buena pregunta. A ver, es muy buena y gracias por preguntarme. La verdad que yo leía, nunca me pidieron reunión a mí. Leía los motivos por los cuales venían. No me terminó de quedar claro por lo cual venían. Vienen porque le faltan tierras, ¿sí? Igual nosotros, Ministerio de Nación, yo no tenía ningún pedido. El segundo pedido es porque vienen para regalar productos porque quieren apoyar una ley en el Congreso. El tercer punto es la diferencia de precio que hay entre el consumidor y el productor. Lo que nosotros le decimos es que tenemos un programa nacional de ferias, vamos a abrir 60 en distintos puntos del país, entonces lo que los invitamos es que en vez de regalar en Plaza de Mayo, vayan a vender a la feria. Digo, se puede hacer populismo estadístico, populismo demagógico, pero esta es la realidad. Lo que los invitamos es que en vez de regalar en Plaza de Mayo, vayan a vender a la feria. Bueno, ahí está la respuesta del ministro. Vayan a vender a la feria. Muchachos, ¿qué hacen a la Plaza de Mayo? Vayan a vender a la feria. ¿Se acuerdan lo de Aranguren? Cuando aumentaron las naftas. ¿No tiene plata? No cargue. Eso les dijo. Y después tenemos las frases de Prat Guy famosas, ¿no? Son 2 pizzas, muchachos. Tarifazo no, 2 pizzas. La grasa militante. Esto es lo que representa el gobierno cuando frente a demandas concretas. Hablan en el foro de Davos. Fíjense, otro hecho tremendo, tremendo de, no sé si es, capaz que es exagerado lo que digo, de autoritarismo político o el diálogo que tanto vende el gobierno. Había una relación de amor con Sergio Massa. Lo habían llevado al foro de Davos cuando se inició. Como Sergio Massa comienza a distanciarse del gobierno y a plantear otras cuestiones, no lo invitaron al foro al Davosito. No lo invitaron. Lo sacaron directamente. En un foro donde muchos inversores decían y preguntaban sobre la calidad institucional de la Argentina o sobre el diálogo de la Argentina. Entonces, fíjese cómo actúa el gobierno. Sos amigo hasta que le decís que sí. Cuando empezás a marcarle otros temas, ¡pum!, afuera. Cuando están los productores reunidos, la semana pasada o hace 2 semanas cuando estuvieron, dijeron, los llevaron en colectivos. Los llevaron en colectivo. No llevaron nadie en colectivo. Miren estas imágenes de hoy. Esta es una realidad. Son familias. Mariano, vos tenías ahí una que estaban pidiendo. Sí, Gato, se trata de la Unión de Trabajadores de Tierra, que representan un colectivo de 2.500 familias aproximadamente. Ellos piden el acceso a la tierra, que para esto van a presentar un proyecto de ley, que ya hablamos con la diputada Itulio, que nos contó que ya fue recibido. Suspensión de los desalojos de los campesinos. Esta problemática es grave porque los campesinos le arriendan la tierra por 3 meses, es decir, hacen su plantación y después, antes de poder cosechar, ya tienen que renovar el alquiler, o sea que los precios van al garete. La reglamentación y asignación del presupuesto para la Ley de Agricultura, que es una ley, la Ley 27.118, que se sancionó el 17 de diciembre del 14 y fue promulgada el 20 de enero del 2015, pero no tiene presupuesto, entonces es lo mismo que nada. Y el apoyo para el fortalecimiento de la producción y la comercialización de los pequeños productores y las economías regionales. Estos son los 4 pedidos que traía la Unión de Trabajadores de la Tierra.
Bueno, frente a eso, el ministro dijo, vayan a la feria, muchachos. Que además, ojalá y haya ferias, porque las ferias son realmente un instrumento que se deberían promover más y en el interior del país. Hace mucho tiempo que las viene promoviendo ya la Federación Agraria. Pero también que hagan la autocrítica, que han desmantelado organismos del Estado esenciales, por ejemplo, para agricultura familiar, que ya lo han borrado de un plumazo. Esta es una realidad. Lo de Zárate enseguidita vamos a estar, porque la gente sigue en la municipalidad. Vamos a estar en diálogo con el intendente de Zárate, porque es una realidad muy preocupante. Lo que está viviendo Zárate también se está viviendo en otras partes de la provincia de Buenos Aires, que es el tema de la inseguridad, que algunos la han querido sacar del mapa. No sé, usted no crea, porque lo vive en carne propia, que porque algún medio ya no lo pone en tapa o no lo ponen en sus noticias, no existe más. Sigue existiendo. Está la diputada Di Tulio, que es de la provincia de Buenos Aires. Juliana, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Que, bueno, justamente cuando llegó me dijo lo de Zárate de hoy, como que estaba sorprendida también de lo que pasó hoy en Zárate, ¿no? Sí, sorprendida no, yo lo vengo viendo ya hace varios meses en el conurbano bonaerense. Bueno, es muy alarmante lo que está pasando cuando se desmantela el Estado y cuando la primera medida que toma el gobierno es la devaluación y los despidos, bueno, y un Estado que se retira de las cosas grandes que tiene que retirarse. Obviamente que lo que primero aparece no es novedoso. Digamos, yo ya lo viví y tengo 44 años. Yo viví en la década de los 90, a fines de los 90 también, y principios de los años 2000, lo mismo, digamos, ¿no? Esto es, y va a ir recrudeciéndose porque no hay un proyecto político que incluya a las mayorías populares y que incluya a todos. Es como vos decís, hay como dos pantallas partidas en el país, ¿no? Vos tenías en el monitor las dos pantallas, una de los productores regalando las verduras en la Plaza de Mayo, y por el otro lado esta especie de mini Davosito, que en sí mismo no está mal, digamos, pero no es una, digamos, no va a resolver, digamos, absolutamente nada, y de las grandes promesas de lluvia de inversiones. Pero le está faltando al gobierno y, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, porque muchas de las promesas de campaña eran: tenemos un plan, vamos a terminar con la inseguridad. ¿Lo tienen? Pero, a ver, primero la ministra de Seguridad de la Nación, la ministra Bullrich, la verdad es que ustedes hicieron un reconto el domingo, la verdad es que es de un papel muy pobre, para no decir, digamos, algo más fuerte, ¿no? A mí me parece que la provincia de Buenos Aires, además, no tiene un plan específico de seguridad. Pactó con lo peor de la policía bonaerense, incluso con reclamos internos, ¿no? Sí, la gobernadora tiene reclamos internos a ese respecto, pero eso, digamos, son las consecuencias. Digamos, yo nací y vivo en el conurbano, nací y vivo en Morón. Yo esto no es que lo vivo ahora, yo ya la vi, ya la viví, ya la he vivido en situaciones donde los proyectos políticos eligen dejar a las grandes mayorías afuera. Esto pasa inmediatamente, pero no es que tenés que dejar pasar un año, 2 años, se ve en pocos meses, se ve en muy pocos meses la reacción. Está Pino Solanas también esta noche. Pino, ¿cómo evaluás estas dos realidades que vive la Argentina? Tenés verdurazo, hace 2 semanas tenía los productores, el mini Davos, la gente ahora en la calle en Zárate reclamando seguridad, un Estado ausente. No, comparto las cosas que se están diciendo, y estas cosas las hemos advertido desde el primer momento. El gobierno de Macri nunca tomó una medida antiinflacionaria seria. Dejó las grandes mayorías y el conjunto del pueblo argentino a la intemperie. Las medidas que tomó, y salió rápidamente a atender, devolver favores a aquellos que lo habían apoyado. La verdad, esto bajo punto de vista de la equidad social ha sido una burla y una vergüenza. ¿Cómo tomaste vos, que fuiste uno de los que llevaste adelante las denuncias contra Aranguren, esto que dice que vendió las acciones para seguir como ministro? Bueno, por fin, ¿cierto? Pero esto no es una farsa, esto de que yo vendí las acciones.
no tengo nada que ver con la Shell, y es el mismo hombre que compró sin licitación, por compra directa, gas a la Shell a través de 2 empresas chilenas con un sobreprecio del 120 y tantos %. La verdad, y eso pasó inadvertido. Nosotros pusimos una denuncia penal. Entonces, pero yo creo que hay, sinceramente, hay una suerte de degradación de la conciencia argentina. Estas cosas se admiten, uno las dice. Nosotros lo dijimos en abril y le pusimos una denuncia penal. La verdad, lo de Aranguren, ¿cómo puede admitirse que el CEO de una de la segunda gran multinacional petrolera del mundo lo ponen al frente del estratégico Ministerio de la Energía en la Argentina para gestionar la crisis energética, consecuencia, y de esto no se habla, de la catástrofe que fue en la Argentina el modelo de privatización del petróleo, la electricidad y el gas. Nos ha llevado a esto. Entonces, nombran al CEO, y el CEO lo que viene es hacer negocios. No se desprende de su lógica. Su lógica son las 2 cuentas de una empresa. Y un país no son las 2 cuentas de una empresa. Ahora seguimos, y también con Juliana Di Tulio. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hoy estuvo en la sede porteña de ATE, con los trabajadores de ATE, también se refirió a este tema, ¿no? Del verdurazo, del tema de la pobreza cero, el eslogan del gobierno y otros temas de actualidad. Se puso en la cabeza de la sociedad y de muchos argentinos que la brecha era eso, que se pensara diferente, que se discutiera y se debatiera. Esto era la brecha. Vos no eras kirchnerista, eras antikirchnerista, no eras peronista, eras antiperonista. La brecha era esa. Si todos piensan igual y todos dicen lo mismo y no se admite la discusión y el debate serio y el derecho a opinar, creo que ningún argentino piense como piense o esté en las antípodas de nuestro pensamiento. Estaba la expresidenta hablando hoy en la sede de ATE con los trabajadores. Enseguidita vamos a estar con el intendente de Zárate. Zárate hoy se ha convertido en un punto también de la realidad. Allí la gente sigue reclamando justicia, la gente que sigue reclamando por la libertad del carnicero, por este hecho de violencia que se vivió hoy en la ciudad, que un carnicero harto que lo asalten, persiguió con su auto al ladrón, lo aplastó así, literalmente, contra un poste de la luz, y cuando la gente llegó, en vez de ayudarlo, porque esta persona es un ser humano, clamaba ayuda, ahí lo estamos observando, la gente empezó a patearlo en el suelo para tratar de matarlo. Esto, reiteramos, está ocurriendo peligrosamente en nuestra sociedad. No es el primer hecho, y ocurre cuando el Estado se retira. Llamativamente se retiraron 150 efectivos de la prefectura de Zárate en estas últimas semanas. Y al margen que se retiraron eso, empezaron los hechos de inseguridad a crecer día a día. Una ciudad que está solamente con la policía y con la policía comunal. Y eso es todo. Gato, sí. Desde que empezó el año se produjeron 165 casos de muerte por mano propia. Sí. Esta es una cuestión que desde el Estado Nacional hay que atenderlo muy seriamente, porque si no los convertimos en la jungla. Esto no puede pasar. Flaco favor le hizo a la sociedad la ministra Bullrich cuando dijo, cuando fue el episodio del médico, que la víctima era el médico y que había asesinado al ladrón. Digo, estas cosas el Estado tiene que regularlas, estas cosas el Estado tiene que estar muy atento, porque si liberan para que la gente salga a defenderse por sí misma, estamos entrando en una locura muy complicada y difícil. ¿Y qué pasa? Porque digo, se retiran de un lado, se anunció un plan para llevarlos a Santa Fe, como se dice habitualmente, que desvisten a un santo para vestir otro, ¿o esto es la ausencia de una política de Estado? No, yo creo que no tienen ni idea. Creo que no tienen ni idea. Me parece que hacen prueba de error, como dijo Aranguren. Sí, claro, prueba de error. Pero acaba la vida de las personas. Atrapamos un terrorista que después no es, se desmienten a sí mismos, que hay células del ISIS, pero que no las hay. Digo, eso es un papelón atrás del otro. Yo creo que no tienen ni la más absoluta idea de lo que es brindar seguridad. Y yo vuelvo a repetir, no es solamente un tema de
si policía, no se puede discutir si solamente es un tema de presencia policial o presencia de prefectos o presencia de gendarmes en determinados lugares, sino que se trata de proyectos de país. Cuando hay proyectos de país que excluyen a las grandes mayorías populares, ya nos pasó, Gato, o sea, no tenemos mucho para pensar, salvo en hace pocos años, digamos, ¿no? Cuando el menemismo excluía, y me hago cargo, ¿no? Porque yo soy peronista y Menem dice ser peronista y además le voy a creer porque yo no tengo el peronómetro, pero bueno, fue un proyecto liberal y fue un proyecto de exclusión de las grandes mayorías, con lo cual obviamente que veíamos lo mismo. Recordá, podés poner tapes de la misma época, de esa época y hoy, y es exactamente lo mismo. Y podés ir a las cifras también. Y podés ir a las cifras, porque en los 90 el índice de mortalidad por asesinato era del 10.5 cada 100.000 habitantes. En los últimos 5 o 6 años, ese índice estaba alrededor del 6 cada 100.000 habitantes. O sea, no sé cuál va a ser el del año que viene, el del 2016. O sea, el del actual, porque todavía no tenemos la cifra del actual. Insisto, no lo 10 sé, pero yo sé lo que viví. Por eso era 10 yo el sé lo índice que de viví asesinato y ahora es 6. Y sé lo que vi. Además, yo milité muchos años, durante toda mi vida, en los sectores más vulnerables del conurbano bonaerense. Entonces, cuando vos estás en esos sectores, que yo los sigo caminando y sigo yendo y sigo estando con la gente, bueno, la gente está sufriendo. La gente tiene hambre, la gente está sufriendo. Hoy hablábamos con el párroco de Balcarce. Balcarce, que es una ciudad en la provincia de Buenos Aires que está con un nivel, con un poder adquisitivo importante, ¿no? Bueno, hoy nos comentaba el párroco de Balcarce que ellos han tenido que por primera vez crear comedores, crear bolsones de comida para asistir a muchas familias que han perdido trabajo o que les ha impactado tremendamente la actual situación y están ya en una situación de indigencia, ¿no? Pero por supuesto, la gente está desesperada, está de verdad desesperada. La que tiene trabajo porque tuvo la suerte de no perderlo, bueno, no le alcanza para llegar a fin de mes. Estoy hablando no solo de los sectores más populares o de los sectores más vulnerables, estoy hablando de los sectores medios. Y medios altos también empiezan a ajustarse. Bueno, todos están sufriendo estas consecuencias de un proyecto de exclusión, porque la verdad es que es un proyecto de exclusión, ¿no? De exclusión de las grandes mayorías populares, pero además de exclusión de los argentinos y argentinas, no es mucho más que eso, ¿no? Y la verdad es que no hace falta hacer un ejercicio tan largo, ni tampoco tan ideológico, si quieren, sino tratar de recordar lo que fueron los 90 en nuestro país y lo que trajeron como consecuencia y todo lo que tardamos en tratar de reconstruir, aunque quedaron muchas cosas por hacer, digamos, ¿no? Pero me parece que centralmente y yo lo veo, Gato, yo lo vivo en Morón, yo lo veo. También sufre, obviamente, los sectores que todavía no están ajustados o que todavía tienen algo, digamos, de sus ahorros o de capital o de... Bueno, pero también hay secuestros virtuales. Yo te puedo explicar la cantidad de secuestros virtuales que hay en Castelar, pero no te puedo explicar. Han crecido mucho los secuestros virtuales. Es impresionante. Exactamente. Es impresionante. Y Pino, volviendo al tema de inversiones que se está vendiendo del actual momento económico, ¿vos creés, como que dice el gobierno, que van a florecer las inversiones, que está ya saliendo de la recesión, o estamos todavía en un periodo de... No, mira, la palabra del gobierno está hiperdevaluada. ¿Cuántas veces nos repitió que en el segundo semestre venía la reactivación, un disparate que no lo podía creer nadie? Porque las inversiones no es que llegan un día, al día siguiente se abren las puertas de una fábrica. Entonces, un gobierno, además de una enorme insensibilidad, que fue capaz de vetar la ley de la emergencia ocupacional para ponerle freno a la ola de despidos y tranquilizar la zozobra familiar, bueno, es posible que venga en algún momento, pero la Argentina no es confiable. Acá hay que reconstruir la confianza y eso lo sabe el inversor extranjero. Todavía... ¿Por qué no es confiable, Pino? Y no es confiable por la cantidad de cambios de planes y de cosas, y porque los propios miembros del Poder Ejecutivo tienen la plata afuera.
Yo tengo que traer plata. ¿Por qué voy a traer plata? Consulto con mi empresario amigo argentino, y ustedes la traen, no la traen. Bueno, es un momento que está todo parado, le va a contestar el otro, estamos a la expectativa, estamos a ver cómo va a salir esto. Porque no hay esto es tiempo, acá se ha mentido mucho, el gobierno miente mucho. Entonces todo eso genera desconfianza, reconstruir la credibilidad en la palabra oficial. ¿Y van por el buen camino? No, ¿cómo por el buen camino? Bueno, el gobierno dice que van por el buen camino. Lo que llama la atención es el grado de improvisación. Y lo otro es el plan liberal ortodoxo de siempre. Durísimo plan de siempre. La verdad, sí, bajó la inflación, pero abrís la tapa de la otra olla y te das cuenta que todo el mundo, que la gente porque no come y va a buscar verduras. Bajó la inflación porque frenaron el tarifazo. Me permiten un minuto que vamos a Zárate, que estamos en vivo allí. Hay un estado de conmoción en la ciudad de Zárate, la gente que está en la calle, y estamos en comunicación con el intendente de Zárate, Osvaldo Cafaro. ¿Cómo le va, intendente? Buenas noches. ¿Qué tal, Silvestre? ¿Cómo le va? Bueno, no ha sido un buen día, sin lugar a dudas, todo lo que ha pasado hoy. Justamente ustedes nos venían advirtiendo que se estaban produciendo situaciones de inseguridad a partir de este retiro que ha hecho el gobierno de 150 prefectos, que los han dejado prácticamente en un estado de inseguridad en la ciudad de Zárate, ¿no? Sí, a eso le tenemos que sumar 100 efectivos más de Gendarmería, que a principio de año también se retiraron. Y realmente en esta situación ya no da para más, por eso que hicimos una convocatoria popular, una especie de asamblea al Consejo Económico y Social, donde esto sucede cuando ni más ni menos que el Estado desaparece. Cuando el Estado no está, suceden este tipo de cuestiones lamentables. Ahora, intendente, discúlpeme, ¿cuáles han sido los motivos? Si ¿tuvo algún diálogo usted con la ministra Bullrich? ¿Le han explicado el motivo por el cual le retiraron los 150 efectivos ante la Gendarmería y los han dejado en estado de desamparo? En realidad tuve dos reuniones, una llamada telefónica, con Eugenio Bursaco, quien tuve una discusión bastante fuerte realmente porque se tomó una decisión en forma unilateral, sin consultar, del retiro de las fuerzas, cambiando la modalidad, pero en realidad las fuerzas no están, las fuerzas se han retirado, y sí nos atendió el secretario Milmar, quien quedó en darnos una respuesta a la brevedad, y hoy esa respuesta llegó, que es una audiencia con la ministra Bullrich el próximo lunes. Claro, pero de acá al lunes la situación la tienen hoy ustedes, ¿no? Ahí la ciudad está en un estado de conmoción por este hecho que pasó además en las últimas horas del carnicero. Usted estuvo reunido hasta hace poquito, ¿no?, con la familia. Sí, estuve reunido con la familia, por supuesto que es una situación, somos muy respetuosos de la institucionalidad, sabemos que la justicia es la que tiene que resolver, pero bueno, nosotros estamos a disposición de la familia para acompañarlos en este momento, tanto en la seguridad como en los aspectos legales. Claro, porque lo que pasa, intendente, como lo hablamos siempre, usted ha estado varias veces acá, nos venía advirtiendo sobre la situación social, sobre suspensiones, despidos que se han dado ahí en ese cordón industrial de Zárate Campana, pero al primero que lo que van a reclamarle es a usted. Y pasó esta noche que prácticamente la gente se abalanzó ahí sobre la intendencia y tomó la intendencia. Digo, al primero que van a reclamarle es a usted, ¿no? Y en definitiva es así. Y creo que, Silvestre, tenemos que madurar políticamente en este país. Muchas cosas se hacen solamente para marketineramente. Cuando hablamos de la reforma política, creo que estas son las cuestiones que hay que hablar de fondo. ¿Qué rol van a cumplir los municipios en Argentina? No podemos ser receptores de que se desembaraza el gobierno nacional y gobierno provincial de algunas políticas y nosotros asumir estas responsabilidades que son tremendas, donde intervienen un montón de variables, un montón de actores, un montón de sectores y realmente no tenemos la capacidad de dar respuestas. Nosotros desde hace 2 años estamos construyendo, yo digo que el tema de la seguridad se construye, que es lo que hablé con Bursaco, y no se puede de un escritorio en Buenos Aires tomar una decisión de este tipo sin ver lo que sucede realmente en lo local, en el territorio. Y esto realmente nos da un hecho de desprotección total.
Ya teníamos dificultades a partir de este año y ahora, por supuesto, agravadísima, porque había una zona donde estaba bastante controlado y donde había una interacción. Por eso que digo que todos los días se tiene que construir la seguridad en una mesa de coordinación con toda la fuerza. Nosotros pusimos también recursos para poder trabajar en forma coordinada, pero no se pueden tomar medidas. ¿Y han podido hablar hoy, por ejemplo, con la gobernadora o con el ministro Ritondo ante la situación de conmoción que hay en la ciudad de Zárate? El ministro Ritondo, hablé la semana pasada, se solidarizó con nosotros y nos mandó algún tipo de apoyo, eso es real. Estamos en contacto casi directo con la provincia y es más, yo le quiero decir que me asombró la manifestación del propio Ritondo donde dice: yo no sé en toda la provincia de Buenos Aires dónde están desplegadas las fuerzas federales. ¿Eso le dijo? No sucede. ¿Eso dijo Ritondo? ¿Que desconoce dónde están las fuerzas federales? Así es, se mueven en el territorio provincial sin saber dónde están. Y esto creo que no puede haber eso es una falta de coordinación incompatibilidad, total. Por supuesto. Lo que sucede acá y lo que explotó en este momento y en este distrito está sucediendo en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. La verdad que es alarmante. Y sí. ¿Y usted qué va a hacer ahora? Porque la gente la tiene ahí. A mí me ha asombrado hoy, sinceramente, le digo, no estoy de acuerdo, ¿no? Porque como usted bien dijo, hay que ser respetuoso de las instituciones, pero la gente pidiendo por la libertad del carnicero, el hecho conmocionante de ver cómo la gente trataba de matar al ladrón. Digo, ¿usted qué hace frente a esto? Digo, ¿cuántos efectivos tiene allí en la ciudad de Zárate? Nosotros teníamos 340 efectivos y fíjese que 150 se fueron, tomando en cuenta Dirección de Prevención Urbana, que es simplemente patrullaje, más la policía local, más el comando de patrulla y más prefectura, por supuesto, y gendarmería, que eran 100 más que se fueron a principio de año. Claro, pero eso no están. ¿Y ahora cuántos tiene? Esos no están, y esos lugares los estamos cumpliendo, cubriendo con horas que me ha asignado, horas Corel que me ha asignado el ministro de la provincia de Buenos Aires, Ritondo, y con nuevos móviles, con motocicletas, digamos, por lo menos hay un acompañamiento y una solidaridad, no en el caso del gobierno nacional. Intendente, usted es la presencia más cercana del Estado a la sociedad, a su pueblo. ¿No es un mensaje peligroso el hecho de juntarse con la familia del carnicero que mató o que asesinó o que se defendió de este ladrón? O sea, ¿no habría que tomar cierta distancia para no tratar de alentar estas decisiones de justicia por mano propia? Yo no he tomado una posición respecto a esto, está en manos de la justicia, digamos. Y pero si usted se junta con la familia, si usted se junta con la familia, hay un cierto respaldo, independientemente de... No es bueno, ¿no? Por supuesto que hay un respaldo en acompañarlo para que tenga la asistencia legal que corresponda y no que quede a la deriva. Lo mismo haría con cualquier otro ciudadano de la ciudad de Zárate. En ese sentido soy muy respetuoso. Hoy la ciudadanía, ¿qué le está reclamando ahí? Por supuesto que tome una postura firme con este tema y que haya más seguridad. Esto se puede ver, a partir del retiro de las fuerzas federales, esto se agravó. Ahora, ¿cuál fue la explicación? Vuelvo a este punto. A ver, hay un punto central. ¿Le dio alguna explicación la ministra Bullrich por qué le sacaba los 150 efectivos y antes la gendarmería? No, ninguna explicación, con ella no he hablado. Sí he hablado con Eugenio Bursaco, como ya les digo, y que habían cambiado la metodología, cosa que se debe charlar también en una mesa de coordinación. No se pueden tomar decisiones por una parte aislada, pateando el tablero prácticamente de todo lo que se construyó. Por eso que digo que la seguridad se debe construir todos los días en una mesa de coordinación. Nosotros estábamos avanzando ya en otros aspectos, lo venimos haciendo con el aspecto social. Tenemos distintos lugares municipales donde tratamos de que los chicos no estén en la calle, de insertarlos, de recuperarlos con educación, con cultura, con deporte, con los clubes de barrio, con las iglesias de los lugares. Y ahora estábamos abordando el tema del patronato de liberados. Fíjese que es una estructura que tiene la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos alrededor de 400 liberados en Zárate y en la provincia son solamente 4 personas las que le dan un visto bueno y una señal administrativa solamente a estos 400 liberados. Y sabemos que
por índices, y esto no es una cosa que uno dice por decir, un 70% vuelve a la delincuencia. ¿Y cómo está lamentablemente. ¿Y cómo está la situación social, digamos, en Zárate en este momento? Ese cordón industrial que rodea la ciudad. ¿Ha habido despido? ¿Hay suspensiones en las fábricas? Por ahora no, las empresas más grandes no. Sí, el impacto negativo que tuvimos con Atucha, y ustedes lo recuerdan, sí, sí. Y eso son muchas familias realmente que quedaron sin empleo. Afortunadamente creo que el gobierno nacional va a reactivar esto, hay que decirlo, y afortunadamente para la zona, ¿no? Porque, claro. Y bueno, ¿Y el índice de robos y de ataques violentos, cuánto ha crecido en estas últimas semanas allí en Zárate? ¿Tiene una noción, intendente? Sí, ha crecido de menor a mayor desde enero a la fecha, pero una situación controlable. Lo que sí se ha disparado esta última semana, realmente, y las situaciones que se dan de delincuencia cada vez más violenta, que también nos preocupa, no es el mismo grado de delincuencia que teníamos antes, sino que mucho más violento, se disparó esta última semana con el retiro justamente en la zona que custodiaba prefectura. Es como que quedó zona liberada. Creció en la zona donde estaba prefectura. Así es, así es. Cuando no está el Estado presente suceden todo este tipo de cuestiones, Silvestre. ¿No es demasiado tiempo hasta el lunes esperar para que haya una respuesta eficaz del Estado nacional? Yo creo que sí, pero bueno, vamos a seguir insistiendo. Ahí recibí también gente de policía de la provincia, también algún respaldo, pero es el tema de... Sabemos que cuando aparece un patrullero normalmente hay un daño irreparable y siempre el tiempo es mucho en estos casos. ¿Usted le ve algún tipo de connotación política porque no es del signo del gobierno, que le hayan sacado los gendarmes primero, después los prefectos? Realmente, Silvestre, no creo en eso. No creo en eso. Creo que tenemos que construir. Aunque pensemos distinto, hoy la gente nos votó para gobernar. Y estoy hablando tanto a nivel provincial como nacional. Y tenemos que buscar ese equilibrio, sí o sí. Acá está en juego la vida de la gente. Por eso que me pongo adelante del reclamo de la comunidad. Adelante del reclamo de la comunidad, porque ya vivimos esto en el año 2013-2014. Y realmente sé lo que es. El tema de la inseguridad nubla cualquier otra acción de gobierno que podamos hacer. Podemos construir escuelas, podemos tener nuevos centros de salud, mejorar las calles, pero si realmente la gente no tiene seguridad no puede vivir en paz. Entonces, bueno, con esto me pongo adelante del problema para solucionarlo definitivamente y que me escuchen los que tienen que escuchar. Intendente, acá en Buenos Aires se comentaba, por lo menos por la tarde, que esta pueblada también lo culpaban a usted de esta situación. ¿Esto es verdad o era algo que se manejaba en diferentes medios nacionales y no respondía a lo que efectivamente estaba ocurriendo? ¿En qué sentido? No, que estaban como cuestionando también las decisiones que se habían tomado de seguridad por parte de la Intendencia. Eso lamentablemente tuve una entrevista muy fuerte con el periodista Nelson Castro, quien me hacía responsable totalmente del tema, sabiendo de que en la realidad los intendentes no somos los responsables de la seguridad, sino que los intendentes a nosotros nos plantean este problema y nos lo tiran de arriba. Por eso que digo, por eso lo estoy preguntando justamente. Política en serio. No, obvio. Aparte cuando le han sacado del Estado Nacional los 150 y está claro que esas son las zonas donde la inseguridad ha crecido, está clarísimo que ya la responsabilidad no es de ustedes, está muy claro, ¿no? De dónde viene yo me di cuenta que había realmente una intencionalidad en esa nota periodística realmente muy fuerte. Pero bueno, sabemos lo que se está jugando, está el tema del poder por detrás, pero acá lo que tienen que ver realmente que está en juego la vida de la gente. Intendente, le agradezco que en un momento muy difícil que se haya tomado para esclarecer y para llevar su palabra, que es muy importante en este momento. Le mando un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, es el intendente de Zárate, Osvaldo Cafaro. Bueno, el programa hoy se nos ha cambiado un poquito. Les voy a pedir una reflexión y los voy despidiendo a Pino y a Juliana Di Tulio. Pino, una reflexión sobre esto que estaban escuchando, aparte de un intendente, de algo y la realidad que estaba comentando, ¿no? Menudo problema y de difícil y lenta solución. La verdad, son muchas cosas coinciden y por supuesto esto se va a seguir agravando en tanto haya una situación de inseguridad social como la que hay, ¿no es cierto? Ahora, el tema de las fuerzas de seguridad
La bonaerense nunca fue intervenida en serio. No. Los desaciertos de la política de seguridad del gobierno son notables. ¿Cómo estamos de mal? La bonaerense es un problema hace 30 años, digamos. No, pero por eso, cuando se viene a la dictadura, no son intervenidas ni la federal, claro, ni la bonaerense, ni el complejo de inteligencia. Lo más sorprendente de estos tiempos, Gustavo, es que fue ratificado el grupo y el equipo que domina el complejo de inteligencia mafioso, que ha estado complicado en los peores delitos federales de la Argentina, por complacencia, por negligencia o complicidad directa, desde la AMIA en adelante, la voladura de Río Tercero, todo eso y todas las muertes pasadas por suicidios. Fue ratificado por amplia mayoría en el Senado la conducción ligada al señor Estiuso, la Silvia Mazzalani, íntima del señor Paco Larcher, del otro Gadea, que era jefe de finanzas cuando le mandaba los bolsos con $400.000 a Tejeldín, o la Banelco. Es el equipo Estiuso. Podemos dormir tranquilos los argentinos. Gracias, Pino. Juliana. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Pino, sobre el final yo estoy absolutamente de acuerdo. Acá hay una guerra además de espías desatada, espantosa, que no sabemos dónde va a terminar, y yo lamento que se haya aprobado esos pliegos, ¿no? Pero digamos, y que la conducción esté bajo... Sí. Vuelven las grandes estrellas, volvieron las grandes estrellas, ¿no? De lo peor del espionaje internacional, te diría, no argentino. Pero yo me quería referir al intendente Cafaro y a esta suerte bueno, absoluta incapacidad de poder manejar un Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero además me resulta absolutamente, casi caigo de la silla cuando Cafaro dice, bueno, Ritondo admite que no sabe dónde están las fuerzas de seguridad en el territorio bonaerense. Ya hay dos ministerios que no saben coordinar, del mismo signo político, no se pueden acusar de ser... bueno, pero en el medio estamos todos los bonaerenses, bueno, sufriendo, sobre todo el conurbano, o lo más cerca del conurbano, sufriendo bueno, una violencia inusitada. Y no nos olvidemos de Rosario, ¿no? ¿Cómo? Y no nos olvidemos de Rosario. Bueno. Y no nos olvidemos de Rosario. Gracias, Juliana. Gracias, Pino.